Disfrutar quiere decir tener el favor o la amistad de alguien. Ese alguien debe ser una persona con la que nosotros nos sentimos bien. Entonces, al disfrutar la palabra, vamos a conseguir la amistad de Dios. Por eso nos interesa escuchar lo que dice. Esto es equivalente a una cita con Dios para tener una conversación amena, grata, edificante, como cuando Nicodemo busca a Jesús allá por el primer siglo. Vamos a hablar con Dios, nos hace bien. Dios de amor, en el nombre de Jesús te damos gracias por estos medios de comunicación y por todo el ejército que está haciendo posible esta bendición para todos. Es una bendición para todos. Gracias, gracias. Hay mucha gente que está atrás de todo esto, Señor. Gracias por haberlos tú llamado, porque ellos te han oído y porque entonces se hace posible la divulgación de tu palabra para que pueda ser disfrutada. Gracias, Dios. Amén. Vamos con Juan 3. Juan 3 inicia presentando a Nicodemo, que vino buscando a Jesús. No dice el lugar, no dice la ocasión, no dice la hora exacta, solo dice que de noche. Pero de la lectura de todo el Evangelio tenemos información de quién era Nicodemo. Nicodemo, de nacionalidad judía, pertenecía al grupo social de los fariseos. Seducido por el carácter y los milagros de Jesús, entrenado en la legislación judía, para ese momento muchos fariseos estaban celosos de Jesús porque debilitaba su autoridad y rebatía sus puntos de vista. Pero a Nicodemo Jesús lo sedujo. Le pareció muy importante conocerlo de cerca. Pertenecía al grupo eclesiástico del Sanedrín o concilio. Este estaba formado por un grupo de líderes religiosos que Jesús y Juan el Bautista criticaron a menudo por su hipocresía. Su profesión, maestro de la ley. Como buen maestro, pues los maestros siempre están estudiando, investigando, entrevistando, visitando, comprobando. Como buen maestro, Nicodemo fue a Jesús para ser instruido respecto a la verdad acerca de Dios. Su posición económica, rico. Entonces también los ricos buscaron a Jesús y hoy también los ricos buscan a Jesús. Vino a Jesús de noche, personalmente, para distinguir entre hecho y rumor. Quizá temía que sus colegas, los fariseos, criticaran su visita. Y por eso fue cuando ya era noche. O porque como maestro de la ley sería mejor en la noche para no tener interrupciones. Puede ser que la expresión de noche solo simbolice lo relacionado con el estado espiritual de Nicodemo. ¿Lo habían pensado así? Yo no. Vamos a Juan 3, del 1 al 21. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo es un hombre que había visto las señales y estaba dispuesto a hacer preguntas. La expresión Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Con estas palabras, Nicodemo reconoce que Jesús es maestro. Reconoce que Dios envió a Jesús. Reconoce los milagros, por ejemplo, convertir el agua en vino, como señal que demuestran la presencia y la obra de Dios. Aunque, como se lee en el resto de la conversación, mucho de esto era solo conocimiento intelectual, porque en lo que se refiere al conocimiento y discernimiento espiritual,
Jesús tuvo que reconvenirle, regañarlo se puede decir. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal parece que Jesús le cambia la conversación, pero no es así. Realmente le dice Jesús a Nicodemo, sí soy maestro, sí vine a enseñar, sí me envió Dios, pero aclaro, Dios es la máxima autoridad, es el rey y por eso tiene su reino. Su reino está establecido en todo el universo, porque el reino es la extensión, es la dimensión en donde se ejerce su autoridad. ¿Sabes que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, lo que sucedió fue la separación entre Dios y la humanidad? Desde el momento que Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, hubo una separación de Dios. En la Biblia, a esa separación se le llama muerte, muerte espiritual, muertos en delitos y pecados. Dios está presente en todo lugar porque es espíritu eterno, pero los hombres no pueden disfrutar de esa relación. Así que cuando el ser humano, por su voluntad, una vez que el Espíritu de Dios le ha mostrado la verdad y la realidad del pecado y el ser humano le cree a Dios que es necesario empezar otra vez, como si volviera a nacer, vuelve a tener esa comunión con Dios. Tiene vida, tiene relación con Dios, tiene vida espiritual como la que tenían Adán y Eva en el huerto del Edén y son candidatos a vivir en el reino de los cielos por toda la eternidad. El Espíritu Santo y yo, recordemos que está hablando Jesús, estamos muy interesados en que los seres humanos nos conozcan. Queremos que sepan que creamos un reino para que estén con nosotros por siempre. Muchos de ustedes no saben esto y por eso no lo entienden. Y mucho menos lo pueden disfrutar porque no pueden tener nuestra amistad y no tienen nuestro favor. Pues ustedes necesitan creer para ver. Pero como ustedes están aquí en la tierra, solo han visto las cosas que les rodean. Así que ustedes primero quieren ver y luego van a creer. Eso explica por qué en el capítulo 2 dice que los discípulos, al ver las señales que Jesús hacía, creyeron en él. Pues los humanos no solo vamos a creer siguiendo ese proceso, ver para creer, los humanos solo vamos a creer siguiendo ese proceso, ver para creer. Dios resuelve el asunto, pero veamos, ¿a qué se refiere a ver para creer? Siempre Dios permite que haya alguien que tenga fe. Entonces los demás verán los milagros convertidos en señales y enseguida podrán ver. Y los demás verán los milagros. Ver para creer. Es lo que nosotros necesitamos. Pero Dios dice que debemos creer para ver. Tenemos el formato exactamente al contrario. En ese apoyo, los que creen hacen posible que se lleven a cabo los milagros, las señales, y los demás tienen la oportunidad de ver. Entonces, creen. Después, ya le tienen confianza a Dios y ellos a su vez van a ayudar a otros para que puedan confiar. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero regresemos a la conversación de Nicodemo. Jesús puntualiza algo, el que no naciere de nuevo, porque para cambiar nuestro paradigma, nuestro esquema, ¿cuál es el esquema? Ver para creer. Pero ¿cuál es el esquema de Dios? Creer para ver, totalmente opuesto. Por eso digo, para cambiar el esquema humano, se necesita prácticamente volver a nacer. Eso solo Dios lo puede lograr en nosotros, solo que espera nuestra autorización. El ejercicio de la voluntad que Dios dio a cada ser humano, porque al decidir creer,
Dios actúa de inmediato, nos da fe necesaria y conveniente para que podamos tener confianza en lo que dice la Biblia. En el caso de Nicodemo, Nicodemo estaba interesado en hablar con Jesús, porque las señales que Jesús hacía lo convencían. ¿Qué es lo que Dios hace hasta hoy? Llama nuestra atención de muchas maneras. Por regalos que nos concede, por ejemplo, la vida, la familia, el trabajo, los éxitos, las condecoraciones, los ascensos, los hijos, Los nietos, los viajes, los descubrimientos, los proyectos exitosos. Pero también llama nuestra atención por medio de las enfermedades, de los desfalcos, de la pandemia, de los accidentes, de los decesos que son permitidos por Dios con propósito para cada uno de los que enfrentan estas situaciones. Y Dios lo permite a fin de que podamos voltear, buscar a Dios, aunque en ocasiones nosotros vamos a otras fuentes porque no le entendemos a Dios o malinterpretamos esos mensajes, como Nicodemo, porque él lo tomó literal, humano, y lo demuestra la falta de confianza de este rabino, porque un hombre y adulto no puede entrar en el seno de su madre y nacer. Él lo vio de manera literal. Jesús le hace una aclaración que de seguro dejó a Nicodemo más perplejo, más confundido, más asombrado, más intrigado. El reino es algo personal, no nacional ni étnico, y para entrar en él se requiere arrepentimiento y renacimiento espiritual. Jesús más tarde anunció que el reino de Dios está en el corazón de los creyentes mediante la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De las dos últimas respuestas de Jesús, hay dos palabras que resultan importantes en este diálogo. Ver, entrar. No puede ver el reino de Dios y no puede entrar en el reino de Dios. Para ver se necesita fe, confianza en lo que Dios dice en su palabra. Y para ello, Dios permite que alguno tenga fe y esa fe resulte en bendición para otros. Por eso más adelante el apóstol Pablo dice, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La fe del que cree resulta en bendición para él y su familia. Cuando alguien cree, puede cambiar de opinión y entonces se da el principio de señales en su vida. Hay un cambio radical, total, decisivo. Y eso es precisamente volver a nacer, como que hubiera vuelto a nacer. Mejor dicho, volvió a nacer. Solo que ese nacimiento ya no es visible al ojo humano. Es en el terreno espiritual y al volver a nacer descubre otro ambiente, otra atmósfera, otro entorno. Las tinieblas se fueron, la luz llega a esa vida. La vida tiene nuevos colores, nuevos sabores, nuevos aromas, nuevas formas. En el mundo físico todo parece igual, pero no es así. La vida ha cambiado totalmente. Ahora la naturaleza divina ha llegado a esa persona y puede ver aquí en la tierra ese reino de Dios que antes desconocía. Al descubrir esa nueva realidad, puede disfrutar la presencia de Dios. Lo que habíamos dicho, puede tener amistad con Dios y aprovechar de su cercanía. Dijimos que eso es disfrutar. De agua. Dice de agua, el que no naciere de agua. Recordemos que en ese tiempo no había papel, tampoco tinta, para hacer un comprobante, un certificado, un diploma. Por eso Jesús dice, si ya creíste, si pudiste no solo ver el reino, sino entrar, estás dentro del reino. Ahora debes testificarlo. Debes comprobarles a los que te rodean. Debes comprobarte a ti mismo. Y eso se lleva a cabo mediante el bautismo en agua. Y eso no es más que sumergirlos en el agua. Eso será, por decirlo así, la parte visible del nuevo nacimiento en el Espíritu. Pero también es sumergirlos en el nombre del Padre, que conozcan al Padre, sumergirlos en el nombre del Hijo, que conozcan al Hijo, sumergirlos en el nombre del Espíritu Santo, que tengan experiencias muy, muy cercanas, muy personales
con el Espíritu Santo. Ahora que ya pudiste ver el reino de Dios, es tu decisión entrar. Para ello debes de dar testimonio mediante el bautismo, diciendo así que estás de acuerdo con las reglas, con las enseñanzas del reino, con el modo de vida del reino, con los lineamientos del reino. Por otro lado, debes permitirle al Espíritu que dirija tu vida, te guíe a toda verdad, te enseñe y te recuerde todo lo relacionado con el reino. Ahora todo, absolutamente todo es nuevo para ti. Tendrás otra forma de pensar, otra forma de ver, otra forma de sentir, otra forma de actuar, pues tendrás muy claro el pensamiento de que eres ciudadano del reino. Y por cierto, tu perspectiva va a cambiar naturalmente. Este es un nacimiento espiritual, es nacer otra vez, es nacer de nuevo, es nacer en el Espíritu. A partir de ese momento, comprobamos que existe otra forma de relación. Es una relación directa con el Rey y Señor del universo. Pero en el siguiente versículo, el Señor Jesús aumenta la explicación. Dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Físicamente hablando, eres el mismo. No hay ningún cambio. La misma estatura, el color de piel, el tipo de cabello. Lo que sí puede pasar es que Dios sane tu cuerpo, si padecieras alguna enfermedad. Y también hay sanidad para tu alma, en donde radican tus pensamientos, tus sentimientos. Es natural que tengas cambios en esos aspectos, porque ahora la gracia, el amor, la paz, el gozo de Dios forman parte de tus pensamientos y afectan a tus sentimientos para que puedas amar, perdonar, bendecir y defender a las demás personas. Espiritualmente hablando, recordemos que Dios es 3 personas en una: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se hizo hombre en Jesús a fin de morir por nuestros pecados. Resucitó de la muerte para ofrecer salvación a todos mediante la renovación espiritual y el nuevo nacimiento. Cuando Jesús ascendió al cielo, su presencia física dejó la tierra, pero prometió enviar al Espíritu Santo al grado que su presencia espiritual continuaría entre los seres humanos. El Espíritu llegó y llenó a todos los creyentes el día de Pentecostés. Así que los que por fe han podido no solo ver, sino también entrar al reino, ahora son seres espirituales. Tienen comunión con Dios. A eso se le llama vida espiritual, como la tenían Adán y Eva en el huerto del Edén, y son candidatos a vivir en el reino de los cielos por toda la eternidad. Por eso pueden entrar al reino de Dios. Dice el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora en el Espíritu, las personas dependen únicamente de Dios porque han reconocido que su Creador ahora también es Salvador y Señor. Tiene toda la autoridad y poder para conducir su vida. Y no es que hayan perdido su capacidad de decidir, sino que han entendido que Dios es verdaderamente sabio y le confían a Dios toda su existencia. Sus prioridades cambian. Ahora primero es Dios y hacer su voluntad es uno de sus objetivos inmediatos. Por eso dicen que se haga tu voluntad en mi vida, así como se hace en el cielo. Más adelante lo explica el apóstol Pablo cuando dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No es la vida física y material. No son las arracheras ni las hamburguesas, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Justicia entendida como la obediencia a su palabra. Paz debe entenderse como buena relación con Dios respecto de su reino en el cielo y en la tierra. Por eso paz no es ausencia de conflicto. Paz es todo lo relacionado con su palabra, con el reino. Pero como también estamos en la tierra y aquí el rey de manera ilegal cree ser dueño del reino, sí, hablamos de Satanás, quien tiene conflicto con los hijos de Dios.
Así que cuando andamos en el Espíritu, no es ausencia de conflicto, realmente es depender de Dios y comprobar cómo Dios nos defiende en todo momento. Y gozo. El Espíritu Santo da de su gozo al corazón del pueblo de Dios, no importando las situaciones que se tengan que enfrentar, pero todo eso es en el Espíritu. Dice el versículo 8 del capítulo 3 de Juan: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús explicó que no se puede controlar la obra del Espíritu. Él obra de maneras imprevisibles e incomprensibles. Así como una persona no puede controlar su nacimiento físico, tampoco podrá tomar decisiones respecto de su nacimiento espiritual, pues es un regalo de Dios. Las personas que ya pudieron ver y entrar en el reino de Dios, van y vienen dentro del reino de Dios para cumplir los propósitos que Dios tiene en cada vida. Son como el aire, como el Espíritu, van y vienen guiados por el Espíritu. Dice el versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Esta pregunta de Nicodemo muestra en primer lugar su sinceridad, su humildad, pero también muestra que todas esas credenciales que dijimos al principio de la conversación, solo tenía conocimiento, como muchos de nosotros en estos tiempos. Las conferencias son muy concurridas, reciben buena paga por su participación en los eventos. Por eso no quiere decir que hayan aceptado el gobierno de Dios en sus vidas, y por ello Jesús los califica como ciegos, guías de ciegos. Dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Jesús no está exhibiendo a Nicodemo, solo quiere que entienda que aunque él mismo, aunque Nicodemo sabía mucho del Antiguo Testamento, no había entendido lo que decía del Mesías, porque conocimiento no es igual a salvación. Así que es importante conocer la Biblia, pero es más importante conocer personalmente a Dios, el que revela la Biblia, y por eso mismo aceptar la salvación que ofrece. Hasta nuestros días, muchas personas con títulos académicos de institutos teológicos son como Nicodemo, solo tienen conocimiento bíblico, pero no han experimentado la transformación de Dios en el Espíritu, y solo confunden a los cristianos sinceros. Sí, sinceros, pero un poco perezosos, porque ni siquiera leen las Escrituras, mucho menos las meditan. Eso hace que cuando les dicen mentiras, las tomen como verdades, y cuando alguien les dice la verdad, no lo pueden creer, y siendo la verdad, la toman como mentira. Pero eso no es asunto de ellos, porque eso no es asunto de los que lo están tomando de ellos como mentira, como verdad, y se confunden, porque ellos tienen Biblia. Ellos sí pueden leer la palabra. Hoy día sí hay muchas Biblias, de muchos tamaños, de muchos precios. Se puede tener acceso a una Biblia. La pueden bajar por internet, la tienen. Solo habrá que leerla y creerla y tener comunicación con su Hacedor. Dice el versículo 12 del capítulo 3: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Las obras del cielo son maravillosas, eternas, incomparables, pero en tanto no tengamos el entendimiento, recibir los mensajes de Dios en cierta forma, se pierde el tiempo. Hablando de que todavía no entienden las personas, porque no tienen esa vida de Dios en ellos. Entonces, es urgente y necesario hacer un alto, porque de lo contrario vamos a caer en lo mismo que estamos descubriendo. Seríamos personas con mucho conocimiento y nada de espiritualidad, nada de comunión con Dios.
Ahora, el Espíritu Santo puede ayudarte a tomar decisiones adecuadas y sinceras, a fin de que puedas ver el reino. Para eso, cree solamente, ten confianza. Dios tiene especial interés en ti. Los que ya tenemos esa relación de vida con Dios, vamos a ayudarte. Vamos orando por ti en este momento. ¿Quieres hacerlo? Nosotros sí. Oramos por ti, que estás apenas oyendo y vas a creer. Padre Santo, Padre de amor, esta palabra no puede continuar explicándose si antes alguien que no te conocía decide creer y puede expresar: sí, acepto tu autoridad, acepto tu reino, acepto que necesito de Dios, acepto que no creía en el Evangelio, en la buena noticia, pero ahora con la ayuda de Dios, con la ayuda de los que creen, con la oración intercesora de los hijos de Dios, yo puedo creer también. Creo que Jesús vino para mostrarnos ese reino, para entregarnos ese reino, para abrirnos paso en esa relación con Dios. Lo creo, lo puedo creer, lo creo porque lo dice la Biblia. Voy a buscar una Biblia y voy a buscar el Evangelio según Juan en el capítulo 3. Voy a creerlo y voy a disfrutar. Voy a poder ver ese reino y voy a poder ver todo lo que la Biblia dice, porque es un cambio total. Es un nuevo nacer, es un nuevo vivir. Ahora voy a tener vida espiritual y ya no solo física, sino espiritual de Dios. Dios, toca mi espíritu y yo vivo para Dios ahora. Vivo una nueva experiencia. Lo creo, Señor, lo creo, lo quiero creer. Ahora, gracias por ayudarme, Espíritu Santo. Gracias. Ustedes acaban de tomar una decisión importante, algunos, otros la tomarán después. Pero es importante creer. Y hay mucha gente en todo el mundo intercediendo por ustedes. Les amamos. Y les invitamos a sintonizar Ventana Virtual Radio Cristiana, la señal que edifica, y el grupo de emisoras cristianas que están uniendo al mundo por medio del Evangelio. Hay algunas otras televisoras de Centroamérica, de América del Sur, que también se están incorporando. Estos materiales los encuentran igual en Facebook, Disfrutando la Palabra, y todas las enseñanzas que hemos recopilado están en YouTube a nombre de Rosabel Hernández Ojeda. Bendiciones, compartamos.